Bienvenidos a Charla que te charla, un ciclo de conferencias producido por UMAC Televisión, el canal de la Universidad de Magallanes, un espacio de encuentro donde conversamos sobre ciencias sociales, conocimiento antártico e identidad regional. Charla que te charla es patrocinado por los convenios de desempeño Gaia Antártica, Identidad en el Fin del Mundo y el proyecto asociativo regional Explora Magallanes y Antártica Chilena. Hoy día contamos con la presencia de Raudelio Machín, quien es psicólogo y doctor en Ciencias de la Educación, profesor e investigador universitario y clínico de orientación psicoanalítica. Ha impartido conferencias con los resultados de sus investigaciones en varios países. Ha recibido varios premios y becas internacionales en Dinamarca, Argentina, Brasil y Cuba. La conferencia que él hoy día nos va a presentar se denomina ¿Sabe algo el sujeto de la ciencia que me permita mejorar mi rendimiento escolar? Y es una conferencia que va a abordar algunas hipótesis sobre cómo funcionan en el hombre la memoria, la atención, el deseo y otros procesos relacionados con el aprendizaje. En ella se conjugan ideas ya legitimadas, con algunas tesis más recientes de las ciencias del sujeto, para ofrecer algunas sugerencias que permitan a los niños y adolescentes mejorar su rendimiento en el ámbito escolar. Entonces dejamos con ustedes a don Raudelio Machín con el tema ¿Sabe algo el sujeto de la ciencia que me permita mejorar mi rendimiento escolar? El primer tips que pudiéramos ocupar sobre este tema sería la importancia de explicarle a otro. Desde muy temprano los niños inician su actividad de aprendizaje interactuando con otros niños. Y usualmente esos niños que aprenden la práctica de explicarle a otros niños sus actividades son niños que usualmente también aprenden un poco más rápido. La idea es que está demostrado por la psicología desde hace unos cuantos años que el aprendizaje ocurre primero en la interacción entre las personas y solo luego es que se convierte en un aprendizaje al interno de la subjetividad, al interno de nuestro cerebro, al interno de nuestra máquina de pensar. Es por eso que mantener la buena práctica a la hora de estudiar, de buscarnos un interlocutor para explicarle los contenidos y las habilidades que queremos aprender, resulta favorable a la hora de aprender los contenidos. Y en caso de que esto no sea posible, usualmente hacerlo en voz alta. El estudio en voz alta es una buena práctica usualmente para lograr una mejor comprensión de los contenidos. Tener varias fuentes de información con el mismo contenido es otra de las sugerencias que usualmente nos hacen los maestros y no entendemos la causa psicológica que está detrás de esto. Resulta que nuestro cerebro graba la misma información en distintos canales, o sea, no es como ocurre usualmente en la computadora, como nos representamos la computadora, que todo el contenido está grabado en un mismo lugar y de ahí se adquiere la información que queremos recuperar. Nuestra memoria graba en distintos niveles y estos niveles son los mismos niveles por los cuales entra la información. Entonces, si a la hora de estudiar ocupamos la información visual, leemos algo, a la vez escuchamos lo que queremos aprender, buscamos distintas fuentes de incorporar esa información, que no sea solo la lectura, que no sea solo la que tradicionalmente usamos interactuando con el libro, vamos a tener mayor cantidad de fuentes de recuperar esa información, mayores accesos a esa información. Usualmente algunos maestros decían, por ejemplo, tener un perfume, un color en el entorno que estamos estudiando, hacer marcas de colores en el texto, incluso ocupar goma de mascar de algún sabor puede ayudarnos en algún momento a la hora en que estamos en un examen a recordar los contenidos que estábamos estudiando en el momento en que nos estábamos vinculando con ese contenido. También hemos escuchado a nuestros profesores hablar de cuando estamos estudiando algo, buscar qué nos atrae o qué nos gusta de ese contenido. Resulta que de todas esas fuentes de información, de todos esos lugares donde se graba la información, un lugar privilegiado es el lugar afectivo, el lugar que nos vincula especialmente con ese contenido que queremos aprender. Cuando algo nos resulta especialmente significativo, cuando algo nos atrae, eso se graba
de modo mucho más profundo, de modo mucho más significativo en nuestro cerebro y por tanto eso que nos interesa lo recordaremos con mucha mayor facilidad. Entonces, en cualquier contenido, por muy aburrido que sea, encontrarle algo de atractivo o relacionarlo con algo que sí nos interesa de verdad, nos puede favorecer a la hora de intentar recuperarlo, a la hora de estar en una situación de aprendizaje un poco más delicada, como puede ser un examen. Si encontramos aquella situación significativa con la cual relacionamos el conocimiento, nos va a ser más fácil recuperar esa información. También acostumbran a decirnos los profesores que es más provechoso trabajar con la lógica que con los contenidos, o sea, intentar entender la lógica de lo que estamos aprendiendo y no memorizar contenidos. ¿Qué sucede a nivel de nuestro cerebro? Que los contenidos se graban, por decirlo de algún modo, de modo plano. O sea, los contenidos, cuando son lineales, se graban en un mismo lugar. Cuando, en cambio, estamos entendiendo la lógica de esos contenidos, existen un conjunto de conexiones que respaldan eso que está en nuestra memoria. Y entonces va a ser más fácil recuperar una lógica que recuperar un contenido. El contenido pasa, pensando en una biblioteca, a ocupar parte de un libro dentro de esa estantería de la biblioteca. Sin embargo, si grabamos lógicas, lo que estamos grabando son ubicación de los estantes y por tanto nos sería mucho más fácil encontrar ese contenido si estamos aprendiendo una lógica determinada de una información que si estuviésemos grabando contenidos en un libro que va a estar ocupado en nuestro cerebro en el fondo de un cajón en lo más recóndito de uno de esos estantes. Es también significativo que los maestros nos decían usualmente que es mejor que nos hagamos preguntas, que es mucho más eficaz que buscar respuestas. Esta es una idea que tiene probablemente el tiempo, por lo menos de la ciencia física. Decía que Newton comentaba que el desarrollo de la ciencia estaba mucho más en las respuestas que los científicos se hacían sobre la ciencia, estaba más en las preguntas que los científicos lograban hacerse sobre aquello que querían investigar. Usualmente una buena pregunta nos conduce mucho mejor a un contenido, nos conduce mucho mejor al desarrollo de la ciencia que intentar dar respuestas acabadas. Lo mismo sucede a la hora de nosotros aprendernos algo. Si sobre eso que estamos estudiando le formulamos preguntas al contenido, le formulamos preguntas a esa materia que estamos investigando, es probable que nos sea más fácil aprendérnosla y es probable también que a la hora de intentar recuperarla cuando estemos en un examen o en una situación difícil, nos sea mucho más fácil pensar en las preguntas que nos hicimos a la hora de estudiar que pensar en los contenidos de respuesta que nos intentamos dar en el momento del estudio. Un distractor constante inhibe al resto de los distractores. Esto parece muy complicado en términos del modo en que está dicho, pero es algo que todo el mundo conoce. Hemos probablemente todos compartido con algún compañero de clase que acostumbra a tamborilear con el lápiz en la mesa o que acostumbra a silbar o a escuchar música cuando está estudiando. Resulta que a los demás nos distrae, a los demás nos molesta, pero a esa persona en particular le ayuda a concentrarse. ¿Cómo opera esto a nivel de nuestro cerebro? El tema está en que cuando existe un distractor que es constante en el tiempo, que es, digamos, un sonido que tiene una lógica, una dinámica constante de funcionamiento, este distractor va creando una excitación en determinadas zonas del cerebro e inhibe el resto de las zonas para otros distractores ambientales. Y entonces este sonido o este distractor constante nos ayuda a evitar que otros distractores que pudieran aparecer, sonidos, personas que molestan en el lugar de estudio, etcétera, nos distraigan del contenido y por tanto nos permiten concentrarnos con mucho más profundidad en lo que estamos estudiando. Entonces, si bien para el resto de los que están en la clase que una persona esté ocupando alguno de estos mecanismos para concentrarse puede afectarle, para la persona que lo está usando o que está ocupando este tipo de distractor le ayuda a concentrarse con más profundidad. Repetir varias veces un contenido y al tercer día como máximo. Esto es una máxima que se la hemos escuchado a los maestros, o sea, repetir o reforzar los contenidos. La huella anémica o la huella que deja lo que uno estudia en el cerebro se borra con mayor facilidad o es más difícil a nuestra máquina de pensar acceder a ella si no hemos trabajado con ella más de una vez. O sea, pensemos en una marca de lápiz sobre un cuaderno.
Si marcamos una sola vez, es probable que esa marca quede de modo mucho más clara. Sin embargo, si realizamos con el mismo lápiz varias veces esa marca, es poco probable que después podamos borrar esa marca. Lo mismo sucede a la hora de grabar la información en nuestro cerebro. O sea, si reforzamos el contenido en más de una ocasión, eso hace que esa huella que en nuestro cerebro usualmente se establece en forma de conexiones neuronales, o sea, relaciones que se establecen entre las neuronas, es probable que entonces esa huella sea mucho más difícil de borrar y nos sea más fácil recuperar algo que queremos recordar en un momento de un poco más complejidad, como puede ser un examen. Y esto también guarda relación con cómo opera en nuestro cerebro con esa información que guardamos. Acá tenemos, por ejemplo, la curva de cómo transcurre esa información que tenemos almacenada luego de que la aprendimos y en el paso del tiempo. Como vemos, alrededor de las 72 horas después de haber estudiado algo, solo nos queda probablemente un 15% de lo que aprendimos con capacidad de recuperación. No significa que esto ya no esté en nuestro cerebro, significa que solo a un 15% aproximadamente de esa información vamos a tener acceso al tercer día. Es por eso que los maestros nos recomiendan que seamos sistemáticos en el estudio y no dejemos para el último día el estudio, que significa que cuando máximo cada tercer día volver sobre aquello que aprendimos nos ayuda a reforzar eso que aprendimos y aumentar la probabilidad de recuerdo de cada uno de esos contenidos. Como les venía diciendo, esto guarda estrecha relación con estudiar, esa recomendación que nos han hecho siempre los maestros de no ser finalistas, de no estudiar el día antes. Pero hay otra razón, al menos al nivel de cómo funcionan las conexiones neuronales y cómo funciona el almacenaje de información en nuestro cerebro, que nos ayuda a sostener esta máxima que nos han repetido usualmente los maestros. Parece ser que nuestro cerebro graba la información en una especie de capas y entonces estas capas van almacenando la información en la medida en que vamos grabando nueva información. Y luego, durante el sueño, se supone que el cerebro reorganiza esa información y le da un lugar determinado. Se supone entonces que si uno estudió el día antes, lo que más acceso va a tener nuestra mente a la hora de recuperarla, lo que más acceso va a tener, va a ser a lo que estudiamos justo ese día. Y por tanto, eso que estudiamos justo el día antes, lejos de ayudarnos a la hora de hacer el examen, va a significar una barrera para acceder a la verdadera información que tenemos acumulada durante todo el tiempo de estudio en todo un año de clase. Es por eso que se supone que favorece las competencias que uno tiene a la hora de realizar un examen, dejar al menos un día libre entre el tiempo de estudio y el día del examen, para que el cerebro tenga tiempo de organizar esa información y deje libre nuestra memoria operativa, nuestra capacidad de trabajo para hacer el examen con más facilidad. Por último, ayuda a entender por qué aprendemos mejor o peor estudios recientes que se están haciendo sobre la atención, o sea, sobre cómo atendemos o cómo le prestamos atención a los contenidos con los cuales trabajamos durante el periodo de clase. A muchos de ustedes debe haberle resultado significativo que hay maestros que han señalado, a algunos de ustedes o a algún compañero que tengan cerca, que el compañero es hiperactivo. ¿Qué significa esto en términos de aprendizaje? Que es una persona que tiene supuestamente poca capacidad de concentración o que se concentra poco. En realidad, en muchos de esos casos, estudios han demostrado que lo que sucede es que tiene una curva de atención diferente a la que tenemos los demás. O sea, usualmente esta sería una curva de atención que tenemos la mayoría de nosotros, o sea que en un lapso de 45 minutos nos cuesta trabajo concentrarnos al inicio, luego estamos todo un tiempo concentrados, aumentando la capacidad de concentración y de trabajo, y luego vamos paulatinamente perdiendo nuestra capacidad de atención. Estas personas que supuestamente tienen una atención diferente o disminuida, probablemente en muchos casos lo que sucede es que se concentran muy rápido, pero se agota muy rápido su capacidad de concentración y pierden esa capacidad de concentración. Entonces, algunas de estas personas han encontrado que después de una breve pausa logran de nuevo esa capacidad de concentración, pero por muy breve tiempo. Estas personas entonces ocupan, usualmente cuando logran entender esto, formas de estudiar diferentes al resto. O sea, lejos de estar 2 horas estudiando, 3 horas estudiando, hacen pausas cada menos tiempo y aprovechan mucho más una capacidad de concentración diferente. O sea, estudian en tiempos breves
y hacen más pausas y esto le permite, entendiendo su curva de atención, aprovechar mejor su capacidad o su rendimiento, que no es que sea menor o peor, sino que es diferente a la curva que usualmente tenemos todos los demás a la hora de entender nuestra atención para trabajar con un contenido determinado. Y hasta aquí, bueno, estas han sido algunas de las ideas que quería compartir con ustedes sobre cómo pueden ser aprovechadas los aportes de la ciencia psicológica, de la psiquiatría, de la neurología, en función de mejorar nuestra capacidad de aprendizaje. Muchas gracias.